Un día más estamos aquí reunidos en torno al género lírico, a la poesía y a los poetas, porque últimamente hay muchos poetas, pero no muy buena poesía. Voy a empezar siendo un poquito crítica, pero afortunadamente tenemos a personas de la talla literaria de Paloma, a la que amiga, escritora, compañera, mujer, madre, tengo tantas cosas en común con ella que bueno, para mí es como si fuera familia poética, pues igual que la mayoría de los que están aquí compartiendo hoy espacio con nosotros, ¿no? Bienvenidos y bien hallados, saludo al público en general, a todas las personas que están haciendo posible este acto, este evento importantísimo, encuentro hispano-marroquí de poesía que se da cita hoy aquí en José Luis Cano. Quiero agradecer nuevamente al equipo de cultura que está trabajando aquí por y para nosotros para que todo salga magnífico. Nuestro gestor de cultura, Miguel Vega, por supuesto, siempre. Nuestro amigo Javier, que bueno, es que si no, esto no tendría sentido. Y bueno, saludo a nuestro antiguo alcalde, Juan Antonio Palacios, por supuesto a Paloma, la homenajeada, Paloma Fernández Gomá, a nuestro compañero Juan Argüelles Pañuelo, poeta, artista, pintor, bueno, un renacentista del siglo XXI. Y al público, a todos los amantes de la poesía que hoy se reúnen aquí con nosotros. No quiero hacer un acto al uso, aburrido, tedioso, de sucesión de hechos y de lectura, porque creo que no es el momento. La poesía debe ser algo vivo, algo dinámico, y así quiero hacerlo hoy. Voy a hacer una brevísima introducción sobre lo que sí que quiero que se sepa de Paloma y inmediatamente paso la palabra a los compañeros que van a intervenir hoy, que son los protagonistas. Me dedico hoy a ser simplemente moderadora. Paloma Fernández Gomá nace en Madrid en la década de los 50 y reside en Algeciras desde el año 69. Maestra y profesora, diplomada en Geografía e Historia, estudió la licenciatura de Historia concretamente. Su obra está recogida en distintas antologías de ámbito nacional e internacional y ha sido traducida al mallorquín, al árabe, al inglés, al francés, al italiano. Fundó y dirige la revista cultural de ámbito internacional Dos Orillas, de la cual se hablará en extensión esta tarde. Por eso aquí no nos vamos a centrar. Vuelvo a repetir que hoy estamos con el género lírico en este momento. Es miembro de distintas asociaciones y ha recibido múltiples premios por su obra extensísima literaria. Hoy solo voy a hablar, repito, del género poético. Pertenece a la Academia de las Nobles Artes de Antequera, consejero de número del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, miembro de honor de la Asociación de Escritores Marroquíes en Lengua Española, asesora del Instituto Transfronterizo del Campo de Gibraltar hasta su cierre, la Barraca de las Letras y la Cooperación de la Diputación de Cádiz, mención extraordinaria de la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent, insignia de la ciudad de Algeciras por su labor cultural, insignia de oro de la Asociación Cultural también del Casino de Algeciras, directora honorífica del Premio de Poesía Encuentros por la Paz de San Pablo de Buceite, y ya desde el año 2000 decide presentarse a más certámenes porque yo creo que no necesita más premios, ella ya sabe la calidad literaria que tiene y sigue ofreciéndonos pues sus poemarios, pero sin acudir a certámenes también, porque no quiere quitarle oportunidades a los demás. Lo veo un acto generoso. La revista Dos Orillas la fundó y la dirige y obtuvo el premio Manuel Altolaguirre de la literatura andaluza concedido por la Asociación Cultural Española de Andalucía, de Escritores de Andalucía. Su obra ha sido investigada por la Universidad de Tampa en Estados Unidos, San Juan Bosco en Patagonia, Argentina y la Universidad de Curián en Túnez. Antes del 2000 obtuvo los premios de poesía Victoria Kent y María Luisa García Sierra. Tiene publicados relatos, poemas en suplementos literarios y revistas literarias, colabora tanto en medios nacionales como internacionales y en libros de homenaje y pliegos poéticos y escribe crítica literaria en diversos suplementos. Como ustedes verán, la trayectoria es amplísima. Podría hablar de Paloma no una hora, sino 1000, pero no es el caso, así que voy a proceder a presentarles hoy a las personas que nos acompañan en el acto. En primer lugar, les presento a Fuensanta Martín Quero, poeta, narradora y articulista de Coín, Málaga, 1963, cursó estudios de Derecho y forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Internacional del Humanismo Solidario. Pertenece al Grupo Alas, es autora por la Literatura y las Artes de Málaga y de la Asociación Colegial de Escritores de España, la sección autónoma de Andalucía.
Ha sido incluida en la Biblioteca de Escritores Andaluces y la Fonoteca Española de Poesía. De sus obras destacan Parajes del Silencio, Lugares y Figuras, La Esencia Hallada, Interludio, Casas de Cal, Las Esquinas, Latidos, Poemas de la Oficina del siglo XXI y La Palabra que Llega. Su obra es muy extensa y ella viene hoy a deleitarnos con la palabra para hacer la reseña sobre el libro que presenta hoy, de Paloma. Así que pues llamo a la palabra a Fuensanta Martín. Buenos días todavía. Como veis, soy Aurora Gámez. Bien, estoy aquí porque Fuensanta Martín Quero, mi amiga y mi socia del Grupo ALA, yo soy presidenta del Grupo ALAS, autora por la literatura y las artes, ella no ha podido venir y me pidió que yo expusiera su maravillosa reflexión sobre la obra de Paloma, que eso es lo que voy a hacer. La simbología del agua y del mar en la poesía de Paloma. El agua, elemento esencial de la vida, ha estado presente desde siempre en los textos literarios y muy especialmente en la poesía. Ya en la lírica tradicional, los medios acuáticos, río, mar, fuentes, pozos, así como la naturaleza en general, están frecuentemente mencionados, más como expresión del interior del yo poético que como ambientación o contexto, constituyendo referentes simbólicos en las composiciones fundamentalmente relacionados con el tema del amor. La simbología del agua como transcurrir del tiempo que desde una concepción heraclitiana responde a un permanente cambio de la vida, la encontramos en autores como Jorge Manrique. En las coplas de la muerte de su padre se identifica el fluir constante de los ríos con el paso del tiempo vital que concluye con la muerte, representada esta por el mar. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, dirá en la citada obra. Por otra parte, esta simbología es empleada igualmente en Soledades, de Antonio Machado, donde aparecen con frecuencia los términos mar, fuente, río, lluvia, gota, surtidor y agua, cuyos conceptos simbolizados son el origen, la temporalidad, la monotonía y la muerte. Esta interrelación de los significados agua-tiempo la encontramos en poetas de diferentes épocas, también en la poesía de Paloma Fernández Gomá, si bien con matices propios dignos de mención. Con un estilo caracterizado por la musicalidad de sus versos, que emerge desde el interior de cada poema, así como por la abundancia de bellísimas y sugerentes imágenes, en su poesía aparecen a menudo elementos de la naturaleza que la vinculan en este sentido con la lírica tradicional. Incluso la forma escogida en obras como Cégeles de la Alborada de 2010 tiene esa raíz al optar por el cégel como composición poética, al tiempo que se encuentra dentro de la línea de interculturalidad seguida por su autora, dado el origen árabe de este tipo de poesía, que posteriormente ha sido y es utilizada en castellano. Sin embargo, la tradición constituye en la obra de Paloma Fernández Gomá un punto de partida que llegan a una transformación de la lírica a través, mediante otros recursos, como es la indagación en el pensamiento, de manera reflexiva, centrada a menudo en temas vitales y existenciales mediante un lenguaje racional que se sustenta a continuación en imágenes intuitivas. En este contexto expresivo, el agua forma parte de la rica simbología que emana de la obra de Paloma Fernández Gomá. Así, por ejemplo, nos encontramos que constituye uno de los ejes predominantes de las interrelaciones, significantes, significados, empleadas en su libro Web Blog del Tiempo.
editorial Corona del Sur, de 2021. Título que ya anticipa el tema principal del mismo y que es abordado igualmente en otros poemarios como en Las edades del alma. Si bien, dicho sea de paso, el concepto tiempo no se ciñe en forma exclusiva al tópico literario tempus fugit o fugacidad del mismo, sino que se expresa con distintas perspectivas. En libros como Blog del tiempo, los sustantivos pertenecientes al campo semántico del agua, lluvia, arroyos, mar, orilla, olas, playa, humedad, son metaforizados a veces desde esa perspectiva machadiana y heraclitiana del transcurrir de la vida a la que aludimos con anterioridad. Y en otras muchas ocasiones, en cambio, presentan una carga simbólica diferente, siendo los matices cambiantes, sobre todo de la significación del mar, que se presenta de forma poliédrica. La relación agua-tiempo se expresa de forma nítida en los siguientes versos del poema. Todavía es invierno, de la obra mencionada y que dicen: solo el agua transita los senos dormidos del tiempo, si la lluvia cubre los témpanos, y llegas al abrazo somnoliento de la noche en su regazo. Pero en el agua también es manifestación de una belleza sublime que la naturaleza nos regala en su atardecer, tal como se aprecia en su poema La membrana del agua. No mires el centro del atardecer, allí habita su último aliento, donde el ámbar se funde, quebrándose en los arroyos, y la membrana del agua se detiene a medio camino. Esta constituye asimismo reflejo del enigma que encierra la vida. Por ello, en el poema Acertijos y mentiras, expresa con gran belleza que los andenes rezuman humedad y la tierra a veces sangra por el agua, concluyendo que entre la luz y la sombra se fue construyendo su tiempo. Vamos bien, te doy todavía un minutito. Eso es. Ella sigue analizando en profundidad la simbología poliédrica del mar que resulta patente en el citado libro. Paloma es poeta y escritora y, como bien ha expresado nuestra presentadora maravillosa hoy, he leído su currículum y realmente es admirable. No lo voy a volver a leer porque Fuensanta Martín Quero hace referencia precisamente al premio Mecenas de la literatura andaluza, dado por ACE, Asociación Colegial de Escritores de España, sección autónoma de Andalucía, y él realmente lo que nos explica aquí es lo que ella ha leído. Sí que voy a terminar con un poema del citado Estrecho de Gibraltar 3. La distancia se pierde consumida por el fuego, llegando a las orillas para permanecer, fraguando nuevas horas de silencio, cuando la calma anega los sentidos, la mano tendida para el encuentro, las miradas atentas en las calles de sal, fundiéndose para no perder una identidad común. Pues Santa Martín Quero. Uy, perdón. Invito a que vaya saliendo para tomar posesión del atril. ¿Le dejo la silla? No. ¿Te apetece hacerlo de pie o sentada, Isabel? Siéntate, Isabel. Gracias. Yo quería que luciera en el atril. Gracias. Bueno, mientras que van tomando posiciones, les presento, que es para mi honor, a Isabel Romero, poeta, gestora cultural, editora y directora de la colección David C. Romero, que la tenemos por aquí, del número 1 de esta revista, de esta colección, sale La Tierra de Silos,
de Silo, perdón, Las tierras de Silo, lo he dicho al revés, el singular pero el plural. Las tierras de Silo, que es el poemario de Paloma Fernández Gomá que se presenta hoy y nos lo va a desgranar Isabel Romero, que lo va a hacer magníficamente bien para que todos tengamos esa motivación por volver a la poesía de nuestra autora, que nos reúne hoy aquí, en torno al estrecho y a las letras. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo voy a ser muy breve, porque no sabía qué tiempo íbamos a tener cada uno, entonces no he hecho una profundidad en lo que es el libro. Quiero comenzar dando las gracias a los organizadores de este merecido homenaje a Paloma Fernández Gomá. El libro que se presenta, Las tierras de Silo, es el primer número de la colaboración de la editorial Anáfora, de Miguel Ángel Magnani. El libro Las tierras de Silo gira en torno a la naturaleza como fuerza que posibilita experiencia en la conciencia del hombre. El rol de la mujer transita en la segunda parte del poemario y que sirve como punto de partida para reivindicar la importancia que la mujer ha de asumir en la sociedad. Como he dicho, el primer libro de la colección David Romero de Paloma Fernández Gomá. El segundo es De repente llegó la oscuridad blanca, de Francisco Muñoz Soler. El tercero, Mano arriba, de Antonio Bernat. Y el cuarto que está por presentar es En mi cabeza, entre mis caderas, dentro, de Cristina Pereira. Da las gracias de nuevo a Paloma Fernández Gomá por la confianza que ha depositado en mi colección para publicar este magnífico poemario. Enhorabuena y mucho éxito, Paloma. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con el orden del acto, voy ahora a ir intercalando para que tengamos voces masculinas y femeninas, creo que así también se hace un poquito más dinámico. Presento ahora a mi amigo, a mi compañero del alma, a mi maestro, bueno, es que se me ve el plumero, claro, no podemos hacerlo de otra manera. Hemos pasado muchísimas horas juntos en las clases en el Colegio Los Pinos, en muchísimos actos. Les voy a hablar de Juan Emilio Ríos Vera, al que yo debería de hablarle de usted, pero le hablo de tú porque le quiero y él lo sabe. Pues Juan Emilio es licenciado en Filología Hispánica, igual que yo, es poeta, es narrador, presidente del Ateneo Literario de Algeciras, delegado de la Unión Nacional de Escritores de España, en Sevilla, en Huelva, en Cádiz. Miren ustedes, tiene todos los premios importantes de poesía y todos los que vendrán, porque yo a este chavalillo que empieza le auguro un futuro venturoso en la poesía, porque yo creo que no se puede escribir mucho mejor ya de lo que está haciendo, simplemente está ampliando horizontes y ampliando campos. Tiene una producción ingente de poesía. Duerme por las noches, él sueña en versos, si no me equivoco, Juan Emilio, tú ya me corriges. Bueno, he tenido que hacer este guiño divertido porque quiero mucho a Juan Emilio y le admiro profundamente, así que pues con todos ustedes, Juan Emilio Rivera, otra de las grandes autoridades aquí en Algeciras y al mundo. Muchas gracias, qué hiperbórica eres, Marce, cuando me presentas. Bueno, perdonadme esta voz que tengo, estoy luchando contra la alergia primaveral, pero no podía faltar a este acto. A mí me gustaría hablar, más que de la poesía de Paloma, que se va a hablar mucho aquí, del impacto de la obra poética de Paloma en Algeciras, en el campo de Gibraltar y en el norte de Marruecos. Yo que cuando volví a Algeciras, después de terminar la carrera, con 20 años así, corría en los años 90, pues como una esponja comencé a introducirme en el mundo de la poesía y me encontré con una serie de figuras que eran totalmente insoslayables en el sentido de que había que estudiarlas profundamente si tú querías ser alguien dentro de la cultura campo-gibraltareña. Me encontré con voces masculinas como Juan José Tellez y tantos otros, pero me encontré con voces femeninas muy importantes. Hablo de Julia Guerra, hablo de Chufeteira, de mi queridísima Paqui Galán y la figura de Paloma Fernández Gomá, a la que conocí hace ya muchísimo tiempo y de la que comencé a ver pues, la magnitud
de la obra que estaba realizando. Porque Paloma, como yo, como Mar, como todos los que estamos aquí, somos poetas que no nos encerramos en la Torre de Marfil, sino que nos pateamos las calles y queremos, en la medida de lo posible, transformar un poquito nuestro entorno. Yo vi en Paloma una precursora de esto, una pionera en la lucha a favor del feminismo, con la colección Torremoza y todos los escritos que hacía por ahí, pero también la vi metida en todas las cruzadas posibles que se podían hacer en aquel momento, como era servir de puente con el norte de Marruecos, con los hispanistas españoles, los hispanistas marroquíes que escribían en español, como nuestro amigo Ahmed Mohamed Megara, y muy pronto pues ella fue convirtiéndose en un lazo de unión entre las dos orillas y pronto surgió ese proyecto maravilloso que es Arribar a la Bahía, del año 2000, donde pues yo tuve el placer de estar, que fue el principio de muchísimas actividades que Paloma ha realizado en las dos orillas del estrecho. Yo he convivido con ella en muchos eventos, tanto aquí en Algeciras como en la parte marroquí, en Tetuán, en Tánger, y una de las experiencias que más me unió a Paloma fueron precisamente esa invitación que nos hicieron para que dos autores campogibraltareños fuéramos a Tánger a leer poemas con la temática y con la estrofa del Cegel. Yo recuerdo que yo, que soy filólogo, pues el Cegel, claro, estaba en mi archivo mental como una estrofa pues que había tenido mucha repercusión en Al-Ándalus, pero que ahora mismo, pues quitando algunas esporádicas poemas de Lorca, de Alberti y de Lorenzo Vidal, que mantenía el Cegel vivo con esa versión asonantada, pues prácticamente nadie lo hacía. Y me encuentro con la sorpresa de que Paloma pues nos regala un precioso poemario titulado Cégeles de Alborada, que junto al que yo publiqué, pues creo que representamos muy dignamente a lo que fue la representación campogibraltareña en aquel encuentro maravilloso de Cégeles. Y a raíz de entonces, pues también creo que conseguimos que el Cegel pues reviviera en esta parte del estrecho. Luego he seguido a Paloma a través de sus versos, como no podía ser de otra manera. Hay libros de Paloma que a mí me han marcado profundamente, como Ángeles del Desierto, como Lucernas para Jericó, que tengo en casa y que releo de vez en cuando, porque ahí encuentro yo muchas veces la inspiración que me hace falta cuando tengo periodos en los que no estoy congraciado con las musas. Y leer a Paloma pues resulta reconfortante. Sobre todo por la fuerza de las imágenes que vuelca Paloma en sus escritos. Porque no te encuentras una poesía fácil, una poesía al uso, una poesía de temas muy trillados, sino que a ella le gusta siempre ir a la vanguardia, ¿no? La propia experiencia de Wedlock en el tiempo, que me parece un libro deslumbrante, de una osadía y una pues revolución también. Me parece que ella se va reinventando en cada libro, no tiene dos obras ni parecidas siquiera, en cada obra ella se mueve con una capacidad impresionante. Y no solo en la poesía, sino en la narrativa. 24 retratos de mujer me parece un libro delicioso que deberíamos tener como libro de cabecera los que quisiéramos dedicarnos también a narrar. Yo fui un narrador tardío y mucho de lo que aprendí para conseguir hacer también buenos relatos se lo debo a lecturas como la de Paloma de 24 retratos de mujer, que me pareció pues una clase magistral de cómo describir mediante perfiles de mujeres a distintos tipos de mujeres, y me pareció un libro
que a mí me marcó muchísimo y que aprendí muchas técnicas de narración. Por lo tanto, no solamente la poesía, sino también la narración de Paloma han sido claves en mi aprendizaje como autor. Yo creo, lo comentábamos antes con Juan Antonio, con Pepe, que si tú quieres ser un buen escritor, tienes que leer muchísimo, eso por supuesto. Pero luego también tienes que empaparte de cómo escriben los grandes escritores que tienen la capacidad de poder saludar por la calle y de pedirle consejo. Y yo creo que eso me ha servido mucho para aprender de muchos de los que están aquí hoy, porque de cada libro se aprende muchísimo. Y yo pues me puedo sentir dichoso de haber tenido, y espero tener durante mucho tiempo, una relación muy estrecha con Paloma, que nos ha involucrado en muchos proyectos, en convenios con el Ateneo, para realizar proyectos, en revistas como la que estamos trabajando ahora, un número que saldrá pronto, en muchísimos proyectos. Y la verdad que el trato con Paloma siempre ha sido cordial, siempre ha sido muy fácil trabajar con ella y siempre ha sido pues un placer recibir una llamada de Paloma, porque eso significaba que te iba a meter en un proyecto seguro y siempre con la misma emoción, con las mismas ganas y con la misma capacidad de trabajo que ha demostrado siempre. Y creo que con los años va a más, ¿no? Que sigue con la misma fuerza y con la misma intensidad que siempre. Por lo tanto, puedo decir, ya para terminar, que no solo me he enriquecido de la poesía, de la narrativa de Paloma, sino del trato con ella y sobre todo de que consigue involucrarte de una forma pues muy activa en cantidad de proyectos que yo tengo a honra haber hecho también con ella y que me ha enriquecido mucho mi experiencia como poeta, como narrador y sobre todo también como agitador social y cultural. Así que muchas gracias por venir. Bueno, nos acompaña hoy a mi derecha María Jesús Fuentes García, Málaga, 1960, licenciada en Filología Hispánica y ejerce la docencia en el Instituto Siete Colinas de Ceuta. Obtuvo el premio Ciudad de Coria de relatos con El maleficio de los bogavantes. Recibió el primer premio de investigación Tina Aguinaco con su trabajo importantísimo para el doctorado con el que se siente muy comprometida. Ha publicado 8 libros de poesía con títulos como Con la vida a cuestas, prólogo de Luis López Anglada, El dedo índice, La maldita comedia, Poemas para leer de pie, Agua marina, Palabras rotas, Hebras de una hoguera y Diario de una mujer maltratada, me parece importantísimo con el que ha dado charlas, coloquios por centros e institutos de la mujer. Qué importante. En el nombre de la infancia, Vitruvio 2018, además de 2 novelas, La verdad sí que existe y Secundarios. Pertenece a la Asociación de Escritores y Artistas Españoles de Madrid, Asociación de Escritores Españoles y Andaluces, ALIEC de Ceuta, desde donde como decana dirige la colección Casa de los Dragones. Ha participado semanalmente en el programa de radio La vida es bella, dedicado a la cultura. Ha sido ponente en las jornadas de poesía última de la Fundación Alberti Puerto de Santa María. Ha dado conferencias y recitales por varios puntos de la geografía, desde su Andalucía natal hasta Estados Unidos, pasando por México y por el Instituto Cervantes. Dedica algo de su tiempo a impartir talleres de poesía y narrativa. Ha aparecido en antologías de todo tipo, tanto de índole infantil, del tipo Mapa infantil para un juego de damas, en UNICEF, viajeras como Atlas geográfico, Cuaderno del laberinto, Solo para mujeres, Enésima hoja, Poemas para Luis Desnuda, edición de Luis Losada en la revista Áurea, Poemas para Lorca, Polídea, donde comparte páginas con las voces más conocidas y reconocidas de la lírica contemporánea, como Luis Alberto de Cuenca, García Montero, Caballero Bonal, Jesús Munarriz o Juana Castro. Parte de su obra ha sido traducida al inglés desde Ursinus College en Estados Unidos y New Jersey, e incluso al árabe. Dirige actualmente lo que se llama el Mester de Vandalía. Me parece súper interesante. Ahora quiero que me explique un poquito de esta idea. Me parece interesantísimo y transgresor. Hoy en día es tan importante no
ser un poquito oveja negra también está muy bien. Vamos a salir un poco del rebaño, sobre todo nosotros que somos poetas. Y cuenta, por supuesto, con las más prestigiosas colaboraciones del panorama actual. Un honor presentarla. Bienvenida, María Jesús. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Bueno, yo venía a hablar de Paloma y digo, el rato que llevan hablando de mí, me estaba ya sonrojando. Muchísimas gracias por esa presentación, esas palabras. Y gracias por tenerme en esta mesa. La verdad es que cuando se escucha, ¿me separan? Que me acerque. El micro. Que me acerque el micro. Ay, ¿mejor? ¿Ahora? Sí. Que digo que gracias por tenerme en esta mesa. Cuando ADME solicitó o le dio difusión al homenaje a Paloma, sentí que no podía faltar. Cuando estaba con esta presentación que me ha hecho tan gratificante, me ha dicho que se añadía algo de una que era más breve y además ponía mis últimos libros, y yo solo le he puesto que pusiera Hace Andalucía, porque es algo que me une a Paloma. Otras cosas, pues bueno, gusta oírlas o no, es lo de menos. Yo conocí a Paloma, la conocí a través de Las Dos Orillas, como creo que la mayoría de nosotros. Y después de conocerla sentía que me bañaba en las mismas aguas que ella para nuestra inspiración poética. Luego le presenté un libro, pero nuestra conexión, quizá ahora mayor, ha sido los encuentros de Hace Andalucía. Y me honro mucho de estar con ustedes. Le doy las gracias a ADME y a todos. Y voy a hablar un poquito de cómo pienso que es la poesía de Paloma. Más que una labor crítica es... Bueno, la verdad es que no iba a venir aquí para escribir yo mucho, si lo ha dicho Paloma todo. Así que en realidad lo que he hecho es cifrar mi escrito con versos de nuestra poeta merecedora de este homenaje. La poesía de Paloma avanza, como ella misma dice, en las edades del alma, más allá de la singladura, donde queda siempre la palabra. Para ella la palabra es el agua teñida a tiempo. Es una poesía en donde habla de Algeciras, en donde habla de la luna y en donde dice que la broza se mezcla de la arena. Una poesía de entremares, como el propio título, de gorriones al atardecer y un ciprés inalcanzable que recita todos mis versos, en donde la prolongada trayectoria de Paloma no impide fidelidad con una serie de constantes que se resumen un poco en la sola voz del ángel azul. Así, desde el ocaso del girasol, están presentes temas como la soledad, el olvido, el paso del tiempo, el vestigio latente de los recuerdos. En Sonata Floral dices: recuerdos viejos del azul espliego sobre mi casa y sobre mis sentidos, aroma cenital con el que mido las lágrimas de añil con que lo riego. ¿Ven? No necesitaba yo escribir mucho, está todo dicho. En ese diálogo eterno consigo misma y con el reflejo amatorio que yo distingo levemente, dice: tu voz proclamará verde y dorada el triunfo de la luz y de las flores. Y así va librando una batalla de descubrirse entre dos bandos: el de la declaración, mi corazón es así, lunas enteras, trepa y trepa cautivo en sus amores, y por otro lado el de la reserva, porque no siempre Paloma se retrata ni abre el amor a la lectura fácil, a la interpretación lineal. Prefiere las insinuaciones, los guiños, como ella misma dice, las esbeltas corazas de nácar y viento. Por eso, una vez descubierta, que te hemos descubierto entre los que estamos hablando hoy, elige a su antojo refugiarse en el paisaje, cuidando en las calles para irradiar una luz anclada en las piedras. Este verso me lo he leído 1000 veces desde que te conozco. De esta forma, el mar omnipotente es el que se alza como ganador. El mar en Paloma vale para todo. Su multifuncionalidad acierta con distintos tonos que van confluyendo como afluentes hacia un único universo. De él recoge la intrínseca esencia de la comunicación. Tierras bañadas que se homologan y se enriquecen.
Y dices tú, que no lo digo yo, el mar va penetrando los dinteles o filtra el yodo de su acento a través de las ventanas. Qué bonito, Paloma, porque además entremezcla un vocabulario después con mirto, con azmilcle, con miel, con sándalo, con olivos, con almendras, con palmeras. Y recrea, fuera, exótico al natural, un paisaje en el que se abrazan el Atlántico y el Mediterráneo. La poesía de Paloma, por tanto, tu poesía, es de caminante, es de mujer Beatriz, de tiempo estremecido. Como tú dices, de agua que circunda, plagada, desde mi punto de vista, de sensaciones, de sugerencias aromáticas, de referencias a los sentidos. Hay una mixtura entre Cádiz amaranto, que tú dices, ensanchar canales por los que surcar, ceñirán las ondas. Hay un andaluz que refresca y enraiza con la tradición. Hay una influencia externa, producto de tu lectura, de tu viaje, de tus amistades, de tu cultura clásica. Y así dices que no imaginas ni adalides para el destierro, deshojando un otoño sin ocres. Y luego está la luna preside muchos libros. Tengo libros en donde la luna está subrayada de fluorescente y otras veces se subraya sola, y mantado de luna se estremece el viento. La luna se mezcla con elementos de la naturaleza, con el viento, con los oleajes. Eres de Puerto de Mar, pero también las alondras, con la lluvia, con la arena, con el desierto y con el manantial de los ángeles del desierto. Y luego con el color. Hay mucho color en los versos. El ocre, el sepia, el violeta, el azul, el blanco, el magenta. Sobre todo, además de esos colores, como un conjunto para que dé olor y sabor. El aroma impregna páginas y páginas y deja, a pesar de los toques de ausencia, tristezas y un delicioso regusto a canela, a especias. Lo dices tú, las especias han traspasado el umbral y en el patio huele a canela. Cuando leo la poesía de Paloma veo que huele también y sabe un poco con estos elementos de hierba, de cigarra, de abeja, de jazmín, de azahar. Y aunque he dicho antes que sabía de ella y la conocía, en realidad nosotras nos unimos cuando presenté Espacios Oblicuos. Primero, ese libro se convirtió al principio en mi favorito, pero me engañó. No he querido mirar, de verdad, me engañó, no he querido mirar ni una línea de lo que escribí entonces, porque después he conocido yo a Paloma Poética y es un libro muy diferente, muy especial, en donde ella va recorriendo la senda del agua. Es un libro muy lírico, precioso, pero es como un libro de viajes. Luego hay poemas como Lluvia ante tu anzo, Cotánger, que la descubren un poco, pero a mí me parecía que era una poeta más del exterior o más de descripciones, cuando Paloma es una poeta de sensaciones. Ella misma lo dice, la raíz que socava los umbrales. Yo esa raíz la he ido descubriendo y no pienso dejar de descubrirla porque los poetas son como los lugares a los que uno viaja. ¿Vale? ¿Te gusta? ¿Los ves? ¡Ay, qué bonito! Esto me encanta. Y hay otros lugares en los que uno dice, quiero volver. Bueno, pues hay poetas como Paloma a los que uno quiere volver, quiere regresar, a los que uno quiere citar. Y luego el Feje, que ha hablado el compañero, ella cultiva el metro de todo tipo. El Feje lo cultiva con maestría. También Paloma es una maestra. Ella ejerció la docencia, pero también es una maestra. Y es una persona sensible, a quien me encantó entonces tratar, a quien me gusta tratar ahora. He venido en el barco poniéndole me encanta y me gusta algunas cosas de Facebook, de Ahmed, algunas citas suyas, y he encontrado los versos que resumen sus constantes con los que terminar. Única cuenca de todos los brotes, donde nace
y termina el ciclo de los tiempos. Bueno, nos ha dejado aquí extasiados con ese tono de voz que tiene, además recitando los poemas de Paloma. Es verdad que a veces escuchar nuestros versos en otros labios, en otras voces, ¿verdad? Es muy enriquecedor, a mí me gusta mucho. Mientras tanto, le digo a nuestra amiga Aurora que vaya preparándose para cambiar de sitio por nuestra compañera, y les voy a presentar ahora a Asís Amanjur, que ya estuvo compareciendo ayer con nosotros. Viene de la mano de nuestro amigo Ahmed. Nacido en Tetuán, 1965, es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, fue profesor de castellano para extranjeros de distintas nacionalidades durante varios años en Madrid y mediador intercultural, y programador, coordinador de actividades culturales en el Centro Hispano-Marroquí de Madrid. Profesor y jefe del Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad Pluridisciplinar de Nador, en Marruecos. Tiene publicados varios artículos sobre literatura oral y literatura comparada en el tema morisco, la emigración y la cuestión de la identidad en las revistas como Albatros, Viajero, México, Amanecer, Madrid, Hesperia, Culturas del Mediterráneo, Madrid, Cántalo, Cádiz, Paremia, Madrid, Aldaba en Sevilla, Dos Orillas en Algeciras, por supuesto, entre otras, y también en varias actas de congresos y libros colectivos. Autor de ensayos y de obras de creación como los poemarios Senderos Etéreos y Entre Exilios, y de reflecuentos, cuentos para reflexionar, entiendo, El Dardo Rebelde se llama. Sus poemas han aparecido en varias revistas como Cuarto Creciente, Madrid, Cántalo, Cádiz, Aldaba, Tres Orillas, Dos Orillas, y en la Biblioteca Africana de Cervantes Virtual, en La Luz Cultural Magazine y en Letras Marruecas, segunda parte de Christian Ricci, Chile, 2018. Es miembro del equipo de la redacción de la revista Dos Orillas que dirige Paloma Fernández Gomá, y ha sido miembro del comité científico de varios congresos nacionales e internacionales. Asís, bueno, buenos días, bienvenido, bien hallado, y tome la palabra. Buenos días, muchísimas gracias, Mar. Bueno, podías haber dejado a María Jesús, ¿no? Seguir deleitándonos con esta magnífica... Tenemos todo nuestro tiempo, Y pues, podías haberle dado mi tiempo, de verdad. Yo había mandado una nota muy breve al amigo Ahmed. Perdón. Sí, no, ¿por qué no? Sí, un poquito más. Sí. Le había mandado una nota muy breve, y ahora estoy escuchando demasiado texto, o sea que todo esto sobra. Muchas gracias de todas formas. Y pues empiezo diciendo que comparto todo lo que ha dicho Juan Emilio Ríos al principio, sobre todo cuando se refirió a una de las características más entrañables de Paloma, ¿no? Su generosidad, que cuando te llama, ¿no? Es no para pues comentarte algo sin importancia o tal, como ha dicho Juan Emilio, ¿verdad? Pues realmente Paloma es una señora, una poeta, una mujer muy humana, muy generosa en todo, en el hablar, en el compartir ideas, impresiones, reflexiones con sus amigos, involucrarlos en este caso en proyectos, en su precioso proyecto Dos Orillas, ¿no? En el que estamos muchos de las dos orillas, valga la redundancia, y también en otros, ¿no? Debo expresarle de nuevo mis profundos agradecimientos y mi gratitud siempre, ¿no? Por embarcarme con ella en un proyecto muy bonito, en Voces del Estrecho, poemario convertido en colección también. Y pues no solo es eso, como he dicho antes, muy generosa en todo, por supuesto muy generosa como creadora. Paloma tiene en su haber, ya lo han dicho muchas y muchos antes, tiene en su haber más de 20 libros, ¿no?
muchísimos poemarios, más de 20 libros, y con una constancia y un intervalo entre uno y otro muy corto, ¿no? O sea que en este caso es algo que hay que constatar y ver y agradecer los lectores. Nosotros también somos tus lectores, Paloma, ¿no? Y que es una gran alegría para nosotros, ¿no? Escuchar que ha salido un nuevo libro de Paloma, ¿no? Que siempre nos llevamos sorpresas, como se ha dicho aquí también antes, que casi ningún libro se parece al otro, y que pues tener ese suspense, o tener nosotros ese horizonte de espera de que a ver con qué nos sorprende ahora Paloma, es la verdad muy bonito. Pues desde el ocaso del girasol, 1999, hasta las tierras de Silo, ¿no? Pues van en torno a 18, 19 poemarios o más, no sé. Pues el ocaso del girasol, calendas, sonata floral, ¿verdad? 1999 también, paisajes, perdón, he dicho que el ocaso del girasol se publicó en 1999, no, mentira, 1991. Creo que he dicho 99, no, 91, calendas 93, sonata floral 99, paisajes íntimos 2000, lucerna para Jericó 2003, tamiz del desasosiego, cáliz, amaranto, ángeles del desierto, acercando orillas, llegando a cégeles de alborada, espacios oblicuos, las edades del alma, iris, cégeles en versión bilingüe, Hueblog del tiempo, la soledad que nos habita, y las tierras de Silo que nos acaba de presentar nuestra amiga Isabel, ¿no? Su poesía, la poesía de Paloma, es muy especial. Nos atrapa desde el primer momento, desde la primera lectura. Produce en nosotros lo que llama Edgar Allan Poe un efecto de impresión. En su estudio, en un estudio magnífico titulado Método de composición, que puede servir para cualquiera que quiera aprender el arte de, en este caso, escribir un cuento, pero él lo hace contando el proceso creativo de su maravilloso poema titulado El Cuervo, ¿no? Un poema donde hay una especie de estribillo monótono, trágico, nevermore, nunca más, porque claro, tiene que ver muchísimo con la temática, que es una temática muy trágica, muy triste, ¿no? Bueno, no es el momento para hablar en este caso de esto, porque quizás solo señalar que para conseguir ese efecto de impresión hay que empezar por dar con el tema adecuado y con el ambiente en el que lo vas a situar, ¿no? Y que él considera que los temas trágicos de carácter elegíaco, que en este caso él habla de alguna manera de su esposa que había fallecido, ¿no? Y que realmente esos temas sí que nos tocan directamente en el corazón. Para Poe, tanto el poema como el cuento deben crear en el lector ese efecto, ¿no? Desde el primer momento, ese efecto de impresión. Si no, algo pasa, ¿no? Debe producir en nosotros dicho efecto, aunque no lo entendamos al principio, tal como nos recordó, ¿no?, nuestra amiga Leonor, que no está hoy, ¿verdad?, que decía Jaime Gil de Viedma, de que, pues, en este caso, cuando lees un poema, lo que es importante, pues, no es que te guste, sino no es que lo entiendas, sino que te guste. Y lo otro ya vendrá luego, ¿no? Y eso mismo dijo ya en la primera mitad del siglo XIX Edgar Allan Poe. Porque para él, como dije, el poema y el cuento van de la mano de alguna manera, como son breves los dos, en este caso se leen de una misma sentada, y que
en esa misma sentada uno puede tener esa oportunidad de sentir ese efecto de impresión. No es como la novela, que pues para leerla requieres más tiempo y quizás si hay algo de impresión son intervalos, ¿no? Y que es distinto el tema. La poesía de Paloma es muy especial, es una realidad anímica de la autora, ¿no? En relación con todo lo que le rodea, con todo lo que ve, que percibe. Y de esta manera lo comunica, así lo comunica, o lo comunica de forma magistral, diría, ¿no? Y nos transmite imágenes poéticas muy sugerentes y muy originales, pero además nos transmite conocimiento, porque su poesía es reflexiva, como ya se ha dicho aquí varias veces, incluso filosófica, en ocasiones incluso se hace cósmica, como en las edades del alma, que al final es sorprendente, ¿no? Además, quiero señalar aquí una característica muy importante, la tenía apuntada en alguna parte, pero la adelanto, no creo que me la haya saltado, y es que los libros de Paloma son libros, los poemarios de Paloma son libros, libros con andamio y estructura, yo creo que previamente pensados y pergeniados de una manera muy consciente. No es como, por ejemplo, estar escribiendo poemas y poemas y poemas y ver los que encajan y ponerles un título. No, Paloma lo piensa todo al principio, elige un tema. Yo estoy de acuerdo, sí, yo creo que estamos todos de acuerdo en ello. Sí, ¿verdad? Sí. Elige Tiene un tema, trabajo de fondo. y luego viene la estructura, ¿no? No sé si concibe así su proceso de creación, pero así lo percibimos los lectores. Y realmente eso es fabuloso, porque realmente, pues hablando claro, ¿no? En poesía no se hace siempre así, ¿no? Podemos poemarios con... incluso en el caso de poemarios de Paloma, donde van pues títulos seguidos, sin apartados, también hay una razón. Total. No porque ha cogido poemas de hoy y del ayer, de aquel año, y los ha juntado para sacar un libro. Pero ¿no? eso es porque es profesora de historia, entonces ella va ordenando los acontecimientos. Sí, quizás yo creo, claro. esa es la interpretación que le doy desde mi humilde opinión. Después le vamos a preguntar a Paloma, le voy a dar la palabra al final del acto, a ver qué nos dice de este comentario que hacemos, que creo que estamos todos de acuerdo. O sea, que es que a veces los poetas escribimos eso, hacemos una batería de poemas y publicamos, no, pero yo veo que Paloma hace un trabajo muy exhaustivo de recopilación, Emilio, de ordenación, y eso tiene que tener algún sentido, y yo creo que es por su otra vertiente de geografía, de historia, de cronología, si me lo permiten, lírica, podríamos decirle de alguna manera, ¿no? Así. Incluso de investigación. Total. Ahora que dices, pues señalas en este caso faceta de historiadora, eso se ve muchísimo en el último libro, Sí. Las tierras de Silo. Este libro no se puede escribir si una no tiene esos conocimientos que ella tiene. Realmente es fabuloso. Y aquí también hay estructura, y aparte del tema hay una estructura también impresionante. O sea que es un deleite realmente completo, ¿no? Lo que acabo de comentar, de que es una realidad anímica, de que pues lo comunica de forma magistral, de que nos transmite, en este caso, aparte de imágenes, conocimiento, coincide con lo que señala el crítico José Antonio Martínez en su estudio sobre las propiedades del lenguaje poético, titulado precisamente Propiedades del lenguaje poético. Las resume como sigue. La poesía es una realidad, en tanto que contenido, una realidad anímica o psíquica, es comunicación, la poesía es comunicación, la poesía es un medio de conocimiento, creo que querrá decir que también para el poeta es un medio de comunicación, un medio de conocimiento, de transmitir conocimiento, la autora, ¿no? Para nosotros, pero creo que previamente o antes, en algunos casos, ¿no? Incluso es una oportunidad
¿no? Para aprender el poeta mismo, ¿no? Es una sensación interna, espiritual, producida por todo lo bello, armonioso, perfecto. Estas son esas características en este caso, de Martínez, ¿no? Todo esto y más encontramos en la poesía de Paloma Fernández Goma, ¿no? Incluso Paloma va más allá. Su poesía es marcadamente intercultural. Realmente yo aprovecho la ocasión aquí para hacer una lectura intercultural de algunos de esos poemas. Incluso si me da tiempo, creo que no, intentaré hacer, sí, ¿verdad? Pues una relación, ¿no? ¿Le da un minutito y medio? Solo. Bueno, o dos. Voy a ser pues, voy a eso, no, porque luego quiero que se establezca un poquito de turno de palabra. Claro. Pues una interculturalidad muy consciente de la tradición que nos une. Su poesía es realmente, en este caso, una proyección hacia el pasado también, ¿no? Una retrospección, pero que nos trae del pasado algo que nos une a ambos pueblos de los dos lados del estrecho, y por lo tanto, pues en este caso, como la obra de Paloma es extensa, nos invita a varias lecturas, pero quizás esa lectura, la intercultural, es lo que más encaja, hablando del conjunto de su obra, aunque realmente su obra también sobrepasa eso, porque también la insistencia de la luz, de la musicalidad, de la conexión, esa conexión prácticamente espiritual que tiene, y algo crítica también con la naturaleza, es que realmente van mucho más allá, ¿no? Mucho más allá. Intercultural y ecocrítica, en el sentido de esa relación de la autora con la naturaleza, eco de ecología, ¿no? Pues en este caso procedo a una lectura intercultural de algunos de los poemas. Voy a empezar por Acercando Orillas, que es pues un libro muy claro, ¿no? Un libro del estrecho, un libro con una conciencia estrecheña, ¿no? Y que pues nos habla o nos deja claro su pertenencia emocional y física a estos dos lados del estrecho mar que nos baña, ¿verdad? Muchos de los poemas hablan de ciudades, de lugares, de plazas, de monumentos y detalles que poca gente conoce, ¿no? Como el poema Plaza Soc el Foqui. Mucha gente va a Marruecos, ¿no? Pero ¿quién conoce Soc el Foqui? Y mucho menos para, pues, expresarse poéticamente sobre Soc el Foqui. Yo no conozco ningún poema de ningún poeta marroquí que hable, a lo mejor, sea Ahmed Mara, que yo no me... Sobre el Feddal, muchos han hablado, ¿no? Nuestra amiga Paloma también. Pero Soc el Foqui, no sé si Ahmed, si algún poeta nuestro habló. A lo mejor algún Zajjal, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya me comentarás. Seguro que sí, pero que sorprende con la puerta de virtud, ¿no? El poema de ese libro, ¿no? O sea que es una conciencia y es, pues en este caso, y un conocimiento de ese espacio. El poema de Al-Ándalus, con el que se cierra el libro, nos proyecta directamente a esa interculturalidad histórica, ¿no? De temas compartidos, de elementos culturales compartidos durante siglos, ¿verdad? Con muchos elementos en común, desde las jarchas, el cegel, el arte mudéjar, el arte mozárabe incluso también, y mucha tradición cuentística. Me voy a detener en el cegel, que Pero es... ya te detienes poco, ¿eh? Sí. Que si no te voy a acabar regañando. Solo decir, porque no me voy a detener en explicar nada al respecto, simplemente quiero destacar algo muy importante y que evidentemente se refleja tanto en el título mismo, ¿no? Digamos, herencia, esa herencia de lo que es la auténtica
pues naturaleza del Zegel, ¿no? Que es voz o sonido e entonación al mismo tiempo, que Zegel que es voz y sonido de alborada, que alborada también, además de aludir a amanecer, es una especie de composición cantada, ¿no? O sea que el título nos encierra también esa identidad. Juega con la simbología o la metáfora del ruiseñor protagonista, y que ese ruiseñor, después de ser pues cantor, un cantor en el otoño, se pasa a la primavera, y después de ser cantor en algarabía, ¿no? Cambia de trino y se hace cantor en aljamía. Y eso, claro, pues los que conocemos algo de la historia de la península, ¿no? De nuestra historia compartida, sabemos que el poeta andalusí, o aquí en este país antiguamente, ¿no? La gente hablaba algarabía, y después de las conversiones forzosas pasaron a la aljamía, a la ajamía, y la escribían también en letras, bueno, la aljamía, que la escribían en letras árabes en este caso, la aljamía. Y de aquí, pues el ruiseñor pasa a berbería, ¿no? Que es una clara alusión a la expulsión, ¿verdad? A la expulsión del pueblo morisco en este caso, y que el canto pues se hace quizás, pues no en este caso en otro idioma, pero sí que en otro lugar, ¿no? Es realmente de admirar que te cuenten esto en versos. Y yo me he quedado con las ganas de leer. No sé si me dejas leer dos. Al final, si sobra tiempo, sí te dejo, porque todavía quedan personas por intervenir. Vale, es que dos que resumen eso, y que pues lo podéis disfrutar leyendo. Muchas gracias. Bueno, mientras que va tomando su asiento, voy a hablarles ahora de la siguiente ponente, que es Aurora Gámez Enríquez, discurso corrido. Aurora Gámez Enríquez, escritora y poeta nacida en Coín, Málaga, 1956, estudió en la Universidad de Barcelona Ciencias Biológicas, compaginó sus estudios con la labor de educadora y monitora del Club Infantil Juvenil del Beach del Hospitalet de Llobregat. En Málaga ejerció de profesora de distintos colegios. En 1992 empezó como educadora en casas de acogida del Instituto Andaluz de la Mujer, donde sigue. Su amor a la literatura ha hecho que promueva certámenes literarios, cuide ediciones de poesía, relato y novela, las asociaciones de las que ha formado parte. Obtiene medalla del Ateneo de Málaga en 1998, el equipo de la Casa de Acogida para Mujeres Maltratadas en el 96, Premio Meridiana de la Junta de Andalucía en 1999, secretaria de Ágora desde el 96 a 2001, incluida en la exposición Mujeres con Luz Propia, me encanta, de la UMA y el IAM del 2012, incluida en el Bosque de los Libros, apadrinada por el Instituto Los Montecillos de Coín en Málaga y el Pacto Andaluz por el Libro de la Junta de Andalucía. Importantísima la labor de los institutos en la lectura, el plan de lectura. Yo que soy profe de literatura y nuestro amigo Juan Emilio también, que damos clases en las aulas, y es muy importante promover la lectura. Nuestros alumnos cada vez leen menos. Tiene publicadas numerosas poesías en revistas y libros, además de una antología en la colección Alas, 2009, colabora en la revista Entre Ríos, Arte y Letras de Granada, dirige a las escritorasyarte.com, por la que obtuvo el premio Ratón de la Junta de Andalucía a la creatividad en el uso de Internet en 2009. Magnífico. Tiene publicado un libro de ensayo, Praxis Feminista en Málaga y Provincia, 1991-2011, editorial Vértice, Málaga 2011, y un libro de poemas bilingües en castellano e inglés de haikus a 3 voces, Three Voices Haikus. Ole. Colección General de Vértice Editorial, Celia, en Toledo, 2013. Bueno, pues. Nace una niña, y el tiempo se encarnó en ti, siendo puerta de la vida, el suceso tras el triunfo, el génesis por ser niña. Niñez, mimos, regalos y alhajas, presentes todos perfectos para una vida ordenada para atender tus deseos. Adolescencia,
experimento, andadura, aprendizaje, concierto, sentidos a flor de piel, desarrollo del talento, juventud, lucha por la identidad, amistad y confianza, un mundo con ilusión, con libertad y esperanza, madurez, hembra fuerte, mujer dulce, trabajadora y capaz, con derechos conseguidos para el camino trazar, vejez, caminar lento y seguro, sabiduría alcanzada, hogar tan... ¿Preguntar algo? Antonio. Bueno, en primer lugar, felicitaros a todos los que habéis formado parte de la ponencia actual. Entender entre todos, Paloma, o tú que eres la humanidad en este último encuentro. Esto es la alergia primaveral, ¿no? Sí, estamos todos iguales. Que la cultura es calma, sosiego, diálogo, pero también es revolución para alterar las cosas, y no pasa nada. Entonces, quiero eso, felicitaros a todos, pero os pido una cosa, por favor, que lo tengamos en cuenta para los próximos encuentros. No digáis nunca voy a ser breve, porque entonces estáis mintiendo claramente, entonces faltando la verdad. Entonces, cuando digo a todos, porque todos habéis dado una perspectiva bastante rica. Me ha encantado cualquiera de las intervenciones. Y además me tienes que explicar así cómo hace a eso de voy terminando, pero para no terminar, porque es un truco que yo no había caído en realidad y está bastante bien. Hay otra cosa que sí me gustaría, se ha hablado poco, pero la prueba de que funciona es que estamos aquí. Muchas gracias, Juan. Yo creo que una de las cosas más importantes que está aportando y que ha aportado Paloma Fernández Gomá no es la riqueza de su poesía y la profundidad de su poesía, la arquitectura, como decías tú, de su obra, sino algo que mucha gente ha hablado, pero poca gente se atrevió y se sigue atreviendo a hacerlo, y es tender puentes permanentes con la otra orilla. Éramos y somos dos culturas que a veces hemos estado de espaldas, y eso es muy triste, de espaldas, teniendo elementos comunes, orígenes comunes, culturas comunes y espacios de encuentros comunes. Entonces a mí me gustaría subrayar en esa permanente tarea, además sin darle importancia, que es cómo se hacen las cosas realmente importantes. Yo muy contento de este homenaje a Paloma, a la cual admiro y sigo desde hace muchos años. Agradecer al amigo Azné esta iniciativa de su fundación de traerla a nuestra ciudad, Matarrán, y qué decir de Paloma, siempre cuando se nombra la biografía se y vino para Retira, y yo creo que sin saberlo vino a seguir la tela que abrió Tina Mercader y a mandarla. Yo creo que ha sido, aparte de su poesía, esa enorme labor que lleva durante tantos años haciendo, mientras estamos acostumbrados aquí en Algeciras, Ceuta, que los vientos van de levante y poniente. Ella ha abierto la ruta norte-sur, sur-norte, sur-norte, el amigo Megara, y realmente creo que
que no se lo merecía de sobra, y con lo cual agradezco enormemente esta iniciativa. Y gracias, Paloma, por tanta poesía. Bueno, voy a terminar, como no podía ser de otra manera, con unas palabras de Paloma, que no son mías. ¿Qué pasó? Sí, ahora hacemos la entrega, ¿no? ¿De diploma? Sí, un segundito. Voy a concluir con las palabras de Paloma. He rescatado un fragmento de una entrevista que me gusta mucho, que concede Paloma a la Torre de Montaigne, que es un espacio cultural en internet, que fue a través de Juan Emilio y también compartimos, y por eso quise hacer un guiño, ¿no? Porque me parece muy adecuado para finalizar, donde ella misma habla de su propia poética. Hemos hablado todos sobre lo que vemos de ella en su poesía, pero me parece fundamental que veamos su propia visión poética. Y dice así: es mi poesía un rito con el que tengo una cita todos los días para concitar a la naturaleza y en buena medida al universo que me rodea, a fin de dar fe de que estoy aquí frente a mis límites, expresando aquello que de infinito o cíclico habita a mi alrededor. Creo que la poesía es consustancial a la naturaleza y que todo hombre nace comprometido con lo que de eterno o imperecedero hay en su ser. La poesía, para mí, es una catarsis necesaria para explorar lo que de inmortal tiene el alma humana. En el ser humano siempre existe un interrogante continuo sobre la existencia que solo él debe o puede interpretar a través de la realidad circundante. Y el vínculo imprescindible de esta introspección que el hombre mantendría consigo mismo sobre la existencia se encontraría en la poesía. Cauce necesario de vivencias interiores que posibilitan el diálogo de la persona consigo misma y con los demás, más allá de cualquier frontera física o cultural. La raíz de la cultura estriba en unos enormes vasos comunicantes que interactúan en tiempos indivisos, acentuando o compartiendo ciertas aptitudes en cierta medida universales. Finalizo con una cita de mi adorada Virginia Woolf. Escribid, mujeres, escribid, que durante siglos se nos fue negado. Paloma, sigue escribiendo siempre. Muchísimas gracias. Yo pediría que ella dijera las palabras. Yo hablaré esta tarde al finalizar esto, cuando yo hablaré, esta tarde hablaré yo sobre todo las ponencias y todo. Ahora solo como público, agradecida de corazón a todos vosotros, de verdad, porque es un sacrificio, yo lo veo como un sacrificio que habéis hecho, de verdad, porque venir desde Málaga, desde Ceuta, desde Alicante, desde Ceuta otra vez, en fin, Megara desde Tetuán, de Andorra has venido aquí, quieres que os lo diga de corazón, de verdad, y tú con la primavera que te está, digamos, dando la lata, igual Juan Antonio, la verdad, y tú Salguero, tal, o sea, que yo no tengo palabras. La palabra se queda corta en estos momentos, porque es el agradecimiento que se siente en el alma, ¿no? Y entonces eso es enriquecedor y es muy profundo para decirlo con palabras. La cultura es un puente de palabras, efectivamente, y entre todos nosotros, y también Aurora y todo, y Fuensanta, y Isabel, pues constituimos ese puente, porque hoy estamos haciendo puente también, hablando de poesía, hablando de unos y de otros, y en fin, es enriquecedor todo lo que estamos haciendo hoy aquí. Gracias a Megara, que tuvo el sacrificio también de hacer este... Hombre, yo sé que hacer las cosas, esto es una cuesta arriba, ¿no? Y todos vosotros y tal, y Mar también, que ayer estuvo fenomenal y hoy también. Pues, no, pero se ve que no, a él no le ha gustado mucho, yo lo siento por él, los demás han disfrutado. No, pero me quedo con eso. A veces las cosas chocan un poquito, a veces, porque es así, porque somos humanos, ¿eh? Es que somos humanos, no somos ángeles, los ángeles están en los libros, ¿vale? En mis libros, ¿eh? Leer los ángeles también, que tienen mucho que ver los ángeles en la poesía, ¿eh? En fin, yo recuerdo que me decía López Becerra, los ángeles, Paloma, la poesía de los ángeles y tal, y Luz María Jiménez Paro y tal, y para mí los ángeles tienen una misión más allá de la poesía, y que la poesía sale a relucir, donde el alma de la persona está ahí patente, ¿no? Y me acuerdo mucho de ellos porque ellos también, es importante la figura del ángel. Bueno, pues muchas gracias, Paloma. Procedemos a la entrega de diplomas.
entrega en agradecimiento y participación en el acto a María Jesús Fuentes. Bueno, yo invitaría a uno de nuestros alcaldes. Muy bien. Y a Paloma. Sí, se hace más oficial. Muchas gracias, Juan Antonio. Nuestra concejala se ha ausentado, pero nos dijo ayer que es que no podría venir porque tiene muchos actos este fin de semana, pero Pilar Benca nos ha dicho que sentía mucho no poder acompañarnos. Señora Aziza Mahjour, y después. Profesora Aziza Mahjour, por favor, te lo entrega Paloma, tu amiga del alma. El amigo Juan Emilio Ríos Vera. Muy bien, Juan Emilio, muy bien. Isabel Romero. Entrega Paloma. Y los ausentes que se les harán llegar. Vale, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Clausuramos el acto de la mañana. Les recuerdo que les emplazamos a esta tarde, que seguiremos aquí en el Centro Documental José Luis Cano, algunos como invitados para disfrutar de las voces esta tarde de Balbina Prior, Isabel Camacho, José Salguero Duarte, que lo tenemos aquí, y Juan José Telli. Muchísimas gracias, buenas tardes, vamos a por el vermú.